Para todas y para todos. Hoy vamos a continuar nuestra clase de técnica jurídica que habíamos quedado en la clase anterior. Luego de analizar la demanda de reivindicación, también hablamos de una demanda reconvencional por usucapión. Indudablemente que estos tipos de demandas son de conocimiento ordinario. Es muy importante que hablemos hoy de qué es lo que se entiende por nuestro sistema procesal. ¿Cuál es el sistema procesal que impera en el derecho paraguayo? Es el sistema acusatorio. Antes era el inquisitorio, donde el juez era todo. Sin embargo, con este sistema, nuestro Código Procesal Civil habla del sistema acusatorio en el sentido de que tanto el actor como el demandado van a plantear sus pretensiones en el proceso. El actor va a pedir una cosa y el demandado posiblemente va a pedir otra cosa. Puede haber allanamiento, pero son las partes los que deciden. Todo se hace a instancia de las partes. El juez está en el medio, es el árbitro que va a decidir en su oportunidad. Es por eso que es importante hablar del sistema. Nosotros hablamos del sistema de la demanda ordinaria, cuando hablamos del conocimiento ordinario, estamos hablando de un proceso que va a garantizar a las partes sus pretensiones al momento de que el juez dicte sentencia. Es decir, que el juzgador es el que tiene la jurisdicción que le confiere el Estado a través de la Constitución y de la ley. ¿Y cuál es su función? Su función es conocer los hechos, juzgar los hechos, decidir conforme al derecho y decir el derecho en ese momento. Y debe ser una persona imparcial y competente e independiente. Eso es lo que exige nuestra ley y nuestra Constitución. En el artículo 16 de la Constitución Nacional se garantiza la defensa en juicio, donde claramente se establece el debido proceso, donde nadie puede ser juzgado sino por jueces competentes, imparciales e independientes. Eso es para darle garantía a los ciudadanos a que tengan una justicia independiente. Pero tenemos un grave problema en el Paraguay. Ya he escrito 2 libros sobre eso y un proyecto de ley. Y quiero que sepan de que nuestros jueces no son libres. Nuestros jueces no son independientes. Nuestros jueces tienen miedo a la hora de fallar conforme a la ley, porque tienen encima un jurado de enjuiciamiento de magistrados que actúa en base a una norma, a la norma que reglamenta ese órgano constitucional, es contraria a la Constitución. Y el jurado hasta hoy puede enjuiciar de oficio. ¿Y cómo el juez, que no tiene garantía de permanencia en su cargo, que no tiene independencia, que tiene miedo para aplicar la ley, va a ser independiente? Entonces, eso es una cuestión muy importante, por eso quería tocar esto, el sistema procesal. Ahora bien, la demanda ordinaria, hemos dicho, que garantiza un debate amplio y profundo en el conocimiento de los hechos. Es tal así que la sentencia que dicte el juzgado a dictar una demanda en un proceso de conocimiento ordinario va a otorgarle a la sentencia la autoridad material de cosas juzgadas. Es decir, que ya no se va a poder volver a tocar después. Mientras que existen otros juicios que son especiales y sumarios. Lo que hoy vamos a tocar es la demanda de desalojo o el juicio de desalojo en primer lugar. Estos son procesos especiales. La ley procesal establece reglas específicas bajo las cuales debe realizarse el proceso.
Para hacer una demanda de desalojo, naturalmente tenemos que mirar, antes que nada, los requisitos materiales. Así como estamos encarando nuestras clases, son los requisitos materiales y otros son los requisitos formales. Los requisitos materiales son los presupuestos o requisitos de fondo. Se basa en el derecho material. Esta es la psique y la formal va a ser el Código Procesal Civil, que establece el procedimiento en sí que debe llevarse a cabo en los tribunales. Ahora, dentro de los requisitos materiales, en el capítulo 4 de las acciones y defensas posesorias, vemos a partir del artículo 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, hasta 1952, que se regula las acciones y defensas posesorias. Mientras que en el Código Procesal vamos a encontrar regulado la forma, esto estamos hablando de las acciones posesorias, esto de los interditos. Lo que yo tengo que tenemos que continuar sobre el desalojo. Ahora bien, el desalojo está legislado en el Código Procesal en el artículo 621. Estas acciones posesorias que yo le estoy hablando tienen relación con los presupuestos para el desalojo. El artículo 621 del Código Procesal Civil establece que la demanda de desalojo procederá contra el inquilino o locatario, o su inquilino o su locador, y el ocupante precario. ¿Qué entendemos por locatario? Locatario es aquel, según el artículo 802 o 3 del Código Civil, que establece de que es el que se le concede el uso y el goce de una cosa que puede ser mueble o inmueble o puede ser un derecho patrimonial. Ahora, ¿quién le concede? ¿Quién le puede conceder? Eso a través de un contrato. Puede ser ese arrendamiento. Puede ser un usufructuario, puede ser un propietario, puede ser un usuario, el que hace el contrato de alquiler o de arrendamiento. Ahora, cuando decimos que la persona es el usuario normal, cuando decimos que el inquilino es poseedor o no es poseedor. Claro que es poseedor, es un poseedor inmediato. Reconoce la propiedad en el otro. El inquilino, por ejemplo, firma el contrato y a un año de plazo. Entonces, cuando vence el plazo, él va a devolver la cosa cuando termine el contrato. Puede haber contratos de alquiler que no estén inscritos en el registro público. Puede haber contratos que no tienen fecha de vencimiento. Entonces hay formas que establece el Código Civil de cómo se da por concluidos esos contratos. Y el plazo y el tiempo cuando no quiere salir o no quiere cumplir el contrato, que las acciones que tiene el propietario o el usufructuario, en ese caso, o el usuario. O también puede plantear la demanda o puede darnos en ocasión el condómino, el coposeedor, etc. Ahora bien, lo que queremos es, dice la ley, que procede contra el inquilino, el subinquilino y el ocupante precario. ¿Qué es el ocupante precario en nuestro derecho? Anteriormente en el Código Civil de Vélez era más fácil, porque se definía el ocupante precario a aquel que reconocía la propiedad en el otro, en el propietario, o en el usufructuario, su derecho de usufructuario, etc. Pero aquí la base de que partir es el artículo 1909, que define la posesión, o por lo menos conceptúa la posesión.
Y dice que poseedor es aquel que tiene un poder material sobre una cosa, inherente al propietario o al titular de un derecho real, que puede ser el propietario propiamente, puede ser el usufructuario, el usuario, etc. Bueno, entonces, nuestro código sigue la teoría objetiva de Heering y ha sido sustituida la teoría de la posesión de Savigny, que hablaba que era una teoría subjetiva. Y la posesión pasa a ser un derecho y no un hecho. Al ser objetiva la posesión, entonces todo aquel que tiene el poder material sobre una cosa ajena es poseedor. Pero el artículo 1910 claramente establece que no es poseedor aquel que tiene un poder material sobre una cosa de otra persona, por ejemplo, de una casa o de un establecimiento, cuando tiene la cosa para el otro o cuando recibe instrucciones de esa persona. Entonces, ese es el caso del ocupante precario. Puede ocurrir también que el ocupante precario sea aquel intruso que entra en una propiedad ajena. Puede ocurrir también que se pueda plantear como precario cuando se va a hacer la demanda contra un ocupante, cuando uno compra una propiedad y esa persona tenía un contrato de inquilino, un contrato de alquiler, y vencía después. Y cuando venció el plazo y él ya compró, no quiere salir de la propiedad. En ese caso, ¿qué haría qué plantearía el abogado? ¿Plantearía una demanda de desalojo o plantearía una demanda de reivindicación? Esas son las cuestiones que hay que plantearse. Ahora bien, el código habla claramente de cuando se plantea la demanda de desalojo, cuyo presupuesto para la procedencia de esta demanda, este juicio, son de que el demandado sea un inquilino o un subinquilino o un ocupante precario. Es decir, que el autor, al plantear la demanda, debe fundar su pretensión sobre esas causales. Y eso debe probar en el estadio procesal oportuno. Ahora, ¿cómo se hace esta demanda? ¿Cómo se plantea la demanda? El artículo 215 del Código Procesal Civil establece la forma y el contenido de todas las demandas que se hacen en el proceso civil. Todos deben partir de esas formalidades. Hay que consignar el nombre y domicilio, el domicilio real del demandante, del demandado, el objeto de la demanda, la relación de los hechos, la petición, el derecho y la petición. En este caso, esta relación en cuanto a los hechos, en cuanto a la petición, va a tener variaciones. Vamos a tener que acomodar al artículo 622. Bueno, el artículo 622 establece o el 21 todavía, la demanda se presentará por escrito y se correrá traslado de ella al demandado por el plazo de 6 días. La demanda ordinaria, ustedes saben, que se corre traslado por 18 días. En cambio, acá ya hay una variación, una modificación muy importante. El plazo por el cual se corre la demanda es por 6 días perentorios. Quiere decir que al llegar a los 6 días murió el plazo. Y el artículo 622 dice, el traslado de la demanda se correrá con apercibimiento de que si no se la contestare, se tendrán por cierto los hechos expuestos en ella y se dictará sentencia sin más trámite. ¿Qué es lo que quiere decir acá? La demanda se plantea por escrito conforme a lo que establece el 215 del Código Procesal Civil. Sin embargo, esa demanda ya varía en la contestación, en el traslado. Son 6 días nada más. ¿Y cuál es en el proceso normal, ordinario? No hay apercibimiento de este tipo. En cambio acá, como el proceso debe ser más corto, entonces dice en el plazo de 6 días, pero bajo apercibimiento de que en caso de que el demandado no la contestare en ese plazo,
se tendrá por reconocidos los hechos que plantea el actor y proceder. Y el juzgado deberá dictar sentencia haciendo lugar a la demanda de desalojo promovida. Ese es muy importante. Después, vamos a ver, se plantea la demanda de desalojo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir en el primer escrito? Naturalmente hay que consignar el domicilio real del demandante, el domicilio real del demandado, el domicilio procesal de los abogados, que la demanda es por desalojo. Se tiene que puntualizar la causa por qué se demanda, si es con un inquilino o un subinquilino o un ocupante precario. Se hace la relación de hechos, luego se funda el derecho y luego la petición. Pero ¿qué hay que hacer en ese escrito? Dice el artículo 623, el demandante o el autor, al plantear la demanda, debe denunciar si existen o no otras personas dentro del inmueble, objeto de la litis. Y el demandado, al contestar la demanda, al mismo tiempo tiene la obligación de denunciar. En el caso de que ocurra, de que en el inmueble existan ocupantes, exista la denuncia, el juez comisionará al actuario o él mismo se constituirá a verificar si existen o no otras personas que viven en el inmueble. En el caso de que exista eso, entonces dentro de los 3 días debe notificar a los mismos de la demanda para que formen parte y se presenten y sean parte del mismo. Todo este proceso debe hacerse dentro de los 8 días de plantear la demanda. Ahora bien, ¿cuál es el trámite de la demanda de desalojo? Presentar el escrito de demanda, y con el escrito que hay que presentar, hay que acompañar las pruebas instrumentales que uno dispone. Llámese título de propiedad, llámese contrato, en fin, todos los instrumentos que puedan acreditar los hechos que uno alega en su escrito. Y de eso el juez va a providenciar y va a correr traslado a la otra parte, a la parte demandada, que puede ser uno o varios. La otra parte va a contestar y tiene que hacer el mismo procedimiento. Se debe contestar en el plazo de 6 días, como dijimos, y debe acompañar las pruebas de su parte. En esa oportunidad, el demandado puede ya oponer las excepciones que crea conveniente, pero hay una diferencia grande del proceso ordinario en el sentido de que aquí no hay excepciones previas. Todas las excepciones se van a resolver con la sentencia. De esa copia, de ese traslado, de esa contestación de demanda, el juez debe volver a correr un traslado por 6 días al autor para que conozca los hechos y pueda ofrecer sus pruebas en relación a los hechos planteados por la demandada. Y al mismo tiempo la oportunidad para contestar las excepciones si fueran opuestas. Una vez terminado este procedimiento, esta parte procesal, pasado esta etapa procesal, inmediatamente el juez deberá disponer, si existen hechos controvertidos, la apertura de la causa de prueba. ¿Qué es lo que debe probarse acá? Lo que debe probarse es si existe contrato, si está vencido el plazo del contrato. Al menos si está inscrito en el registro no va a haber problema, si va a ser un instrumento público. Ahora, si no existe, si es un contrato privado, nada más así en papel firmado y que no está autenticado las firmas, en ese caso se va a tener que hacer un reconocimiento de firma. Se tiene que determinar si es la firma de ellos. Se tiene que probar en otros términos. Puede llegar a la pericia, en fin. Puede haber prueba de absolución de posiciones, puede haber testigos, que no pueden ser más de 4, puede haber informes. Es decir, todas las clases de pruebas. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo es este periodo de pruebas? Este periodo de pruebas no puede pasar de 15 días. Más de 15 días no puede ser. Ahora, las limitaciones que existen en esta materia es que una vez cerrado el periodo de pruebas, que es de 15 días, no hay alegatos. Tampoco la ley dice que habrá incidentes, pero entendemos que puede haberlo por notificaciones no correctas,
actuaciones procesales que no sean conforme a la ley, en tales casos las partes podrán plantear algún incidente de nulidad, pero las excepciones no son dilatorias, sino se resuelven ni dilatorias, no son dilatorias ni previas, solamente deben resolverse, deben plantearse al contestar la demanda, es decir, serían en todo caso esenciales, puesto que van a ser resueltas con la sentencia. Es decir, tendría tiene la calidad de las sentencias de las excepciones perentorias, como la falta de acción, en fin, o todas las otras excepciones que como previas se podrían plantear, se plantean en esta etapa. Tanto las excepciones previas como las perentorias, que se hacen con la defensa. Ahora, una vez cerrado el periodo de pruebas, el juez debe dictar sentencia. ¿Y en qué plazo tiene que dictar sentencia? En un plazo que no pase de 10 días. ¿Y qué va a decir en la sentencia? ¿Va a hacer lugar o rechazar la demanda? En el caso que haga lugar a la demanda de desalojo, existen dos formas o dos situaciones que se presentan. Y que tiene plazo de vencimiento y ya está vencido. Existe plazo y existen deudas atrasadas del inquilino, más de 2 cuotas atrasadas. En ese caso, puede haber la rescisión del contrato y se plantea igualmente la demanda. Y puede ser también el ocupante precario. Si se demuestra esta situación, entonces la sentencia, cuando hace lugar, tiene que ordenar la restitución. No se cumple, entonces se podrá plantear el lanzamiento a través de la fuerza pública, se expedirá el mandamiento correspondiente y un oficial de justicia será comisionado para su cumplimiento. Pero ¿qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir de que el demandado haya introducido mejoras dentro del inmueble, que pueden ser autorizadas o no por el propietario. Cuando son autorizadas, no habría mayormente problema. Entonces, naturalmente, el autor debería de resarcir esos daños. Pero cuando no está en el contrato previsto y han existido necesidad para que se utilizara la cosa y el inquilino introdujo mejoras necesarias, en ese caso podrá plantear una demanda por retención de cobro de mejora y retención de inmueble y podrá suspender a través de una medida cautelar hasta tanto se le pague el crédito, cuyo reconocimiento plantea a través de esa demanda ordinaria. Pero ¿qué puede hacer el autor? El autor puede garantizar el monto del crédito reclamado hasta tanto se resuelva en juicio a través de una caución, que puede ser en dinero, puede ser el mismo inmueble, y en ese caso el juez, si a su criterio corresponde, podrá levantar la medida cautelar y se cumple la sentencia de desalojo. Ahora, la demanda de desalojo presenta muchas situaciones, a veces muy difíciles de sortear. ¿Cuál es una función fundamental en los procesos civiles, sean ordinarios o sean juicios de esta naturaleza especiales? Yo puedo plantear una pretensión como abogado. Viene mi cliente y me plantea los hechos, me relata los hechos, y yo le digo, no, acá hay que hacer una demanda de desalojo. Esta persona es ocupante precario. Me dice, entró en la propiedad y en forma sigilosa, a escondidas, yo no sabía, me fui y encontré que ya estaba dentro de la propiedad. ¿Qué debo hacer yo como abogado en ese caso para preparar una demanda como intruso o ocupante precario? Esas son las cosas que hay que estudiar. Pero ¿qué puedo yo hacer cuando viene mi cliente y me dice, sabe doctor, yo compré esto,
Y yo sabía que estaba una persona adentro, no sé cuánto tiempo, tiene casa, tiene construcciones, tiene un taller, tiene esto, paga impuestos, todas esas cosas. Entonces yo no puedo llegar y a plantear una demanda de desalojo así nomás, como ocupante precario, porque yo no tengo, yo soy propietario, el título me da derecho a poseer la cosa, pero no la posesión. Eso es lo que dice el artículo 1940. Entonces yo tengo que recurrir a la justicia para conseguir la posesión. Entonces, y para eso es lo que se da a plantear la demanda de desalojo. Pero yo como profesional tengo que ser serio. Tengo que decirle al cliente lo que le corresponde y lo que le conviene. ¿Qué es lo que le conviene? Ganar el juicio, sacarle a esa persona dentro del inmueble que él había comprado. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la acción? Es la acción de desalojo. Es prudente plantear. Porque ¿qué va a ocurrir? Cuando yo planteo la demanda de desalojo en un caso así, por, por ocupación precaria o el carácter intruso del demandado, o de los demandados cuando hay varios, me puede plantear de que él es poseedor. A lo mejor realmente no era poseedor. De buena fe no va a ser. No va a ser con justo título tampoco. Puede abrigarse o puede justificarse en su posesión como la de 20 años, que no necesita ni buena fe ni justo título. Entonces, y me plantea de que es poseedor, intervierte su título o interviene su título. Dice el Código Civil, que el poseedor no puede cambiar el carácter ni la cualidad de su posesión. Si es poseedor de buena fe desde el inicio, va a continuar siendo poseedor de buena fe. Si es poseedor de mala fe, la misma cosa. Y si posee por sí, es una cosa. También va a seguir poseyendo por sí. Si posee por otro también. ¿Qué puede pensarse cuando una persona está viviendo en una casa ya por mucho tiempo? El propietario nunca le molestó. ¿Por quién estaba poseyendo? El propietario sería aparentemente el poseedor inmediato y el poseedor inmediato el demandado, el que va a ser demandado. Pero en un momento dado él dice, bueno, cuando es demandado dice, no, yo no soy ocupante precario. Yo siempre, yo construí mi casa, yo siempre trabajé, todos los vecinos me conocen como el propietario de esta casa y por lo tanto yo no soy y me presenta una cantidad de documentos. Pago de impuestos inmobiliarios, ANDE, Corpo Sana, todas las cosas en la ciudad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es importante, lo que quiero demostrarles, lo importante que es la prueba. Yo puedo alegar un derecho, todos los derechos que quiera, pero ¿cómo demostrar? El artículo 249 del Código Procesal Civil establece claramente de que el que alega el hecho debe probar. En este caso, yo, abogado del actor, debo probar de que el demandado es ocupante precario. Pero como el demandado también alega de que él no es ocupante precario, sino poseedor, entonces hay dos cuestiones que deben probarse. La calidad de ocupante precario por el autor o por el contrario la calidad de poseedor por parte del demandado. Es por eso muy importante las pruebas en este proceso y que en su momento cuando va a dictar el juez la sentencia debe, debe, debe motivar su fallo, debe fundamentar su fallo, que debe justificar su fallo. ¿En qué debe justificar? En las pruebas y en la ley. No existe otra cosa, porque la justificación es el base y el fundamento de la democracia moderna y de la justicia, la justicia en la democracia moderna. Eso es lo más importante. Entonces, el que no está de acuerdo naturalmente va a tener que apelar o va a buscar lo que le corresponde. Pero lo importante es que en cada caso que se plantee
como una demanda de esta naturaleza que suele generar este tipo de situaciones. A veces hay otras, a veces en la interpretación del contrato, a veces cuando hay resolución de contrato, a veces cuando no existe plazo, en fin, todas esas cuestiones debe el juez en el momento de ponderar en el considerando. De ponderar quiere decir el razonamiento jurídico. Sí, qué es lo que corresponde hacer teniendo en cuenta la pretensión del autor y la pretensión de la demandada. Y fundamentalmente, si estas pretensiones están probadas en el proceso. Y cuál es la norma o cuáles son las normas y cuál es la regla que debe aplicarse en este caso para denegar o hacer lugar a la pretensión que ha motivado el pleito. La demanda de desalojo, naturalmente, al dictarse la sentencia, podrá ser apelada ante la Cámara dentro del plazo de 5 días de haber sido notificado y allí debe resolverse la cuestión en un plazo no mayor de 15 días. Ahora, hay una cuestión muy importante. Estando firme ya la sentencia, puede ser que se apele, puede ser que no, puede ser que se haya apelado y luego venga a quedar firme. Se tiene que cumplir la sentencia. Pero ¿contra quiénes se cumple? Vamos a suponer de que en el interín de que la sentencia salga, el inquilino se avivó y metió gente en la propiedad. ¿Qué se hace para este caso? Está prevista la situación en el artículo 632 del Código Procesal Civil, que establece de que para eso el demandante, eso me había olvidado, el demandante en su escrito de demanda debió haber solicitado la inscripción como litigioso del inmueble objeto de la demanda. Y para eso, necesariamente, cuando se ordena de que ese inmueble es litigioso y se inscribe en el registro público, esa resolución debe publicarse por 3 días en un periodo de mucha publicación en el país. Y también basado eso en el informe del actuario o el mismo juez que tuvo que haberse constituido en el fondo cuyo desalojo se habla, de que existen o no existen personas dentro del inmueble una vez después de haberse planteado la demanda. Y eso debe hacerse a los 8 días, dentro de los 8 días de haberse planteado la demanda debe hacerse esa disposición. Y en base a eso, entonces, si son personas que entraron con posterioridad a esa diligencia, entonces naturalmente deben cumplir la sentencia de desalojo en el sentido de que deben desocupar la cosa. Bueno, con esto damos por terminado la demanda de desalojo. Yo voy a esperar, ojalá que podamos tener la oportunidad ya en forma personal de dar las clases más adelante, pero vamos a seguir con esta forma hasta ahora, aprovechando la tecnología. Yo nunca pensé que esto iba a hacer en tan poco tiempo, pues sin embargo podemos suplir nuestras deficiencias en esto. Otra cosa que les quiero decir, espero que estudien, porque si queremos mejorar nuestra justicia en el Paraguay, es muy importante no solo que existan leyes que den garantía a los profesionales, a los jueces y a los justiciables de una justicia independiente. Para que exista justicia independiente, no solo se debe modificar la ley que regula el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados y de otras leyes, sino que fundamentalmente va a obedecer a la buena formación de los nuevos abogados que egresan de la Facultad de Derecho, porque tanto profesionales y jueces son abogados en primer lugar, y después van a ser jueces o profesionales. Y depende de la excelencia, de la formación, de la integridad moral, de la responsabilidad y de la seriedad de los profesionales que egresen en nuestras casas de estudios para que nuestra justicia mejore y tengamos días mejores en el Paraguay, en el ámbito judicial y que rija el Estado de Derecho que queremos.
Siempre pregonamos la independencia de la justicia, pero nada hacemos para eso. Yo creo que muy importante es que ustedes estudien en serio esta materia, que es muy importante para el día que lleguen a ejercer la profesión, que no es nada fácil. Gracias por esto y vamos a continuar ahora con el tema de los interdictos. Los interdictos, como había dicho de entrada, las acciones posesorias reguladas por el Código Civil, las acciones y las defensas posesorias, del artículo 1940 en adelante. Y luego dice esta normativa, dicen las normas del Código Civil, que las normas procesales son las que van a determinar la forma de la promoción y sustanciación de las demandas, particularmente las demandas llamadas de interdictos, que son las defensas concesorias que consagra el Código Procesal Civil desde su artículo 635 al 639. En el artículo 636 dice: la posesión debe ser pública y debe ser unívoca para que pueda ser motivo de una acción posesoria. La sentencia tendrá como efecto una sentencia definitiva, será definitiva, pero será definitiva, pero no podrá oponerse a las acciones petitorias. Los interdictos que legisla el Código Procesal Civil son los siguientes: el interdicto de adquirir la posesión, que para mi juicio no es propiamente un interdicto, porque en el interdicto, ¿qué es lo que se hace? Se defiende la posesión. Incluso el artículo 1941 habla de que la posesión da derecho a defenderse en la posesión propia, le da al poseedor para que se defienda cuando la justicia va a llegar tarde. Y dice en el 1940, el título de propiedad válido no da derecho sino a la posesión. Pues no es la posesión en sí, no es la posesión efectiva. Yo puedo tener el título de propiedad y la propiedad está ocupada por otra persona y no puede entrar por la fuerza. Tengo que pedir a la justicia para poder entrar. Y para eso, como propietario, tengo las normas que me garantizan las acciones para los cuales yo puedo hacer que esa persona salga de ese inmueble y yo pueda obtener la propiedad de la cosa. Pero yo por mí mismo no puedo tener. Pero cuando yo soy poseedor, si viene alguien me atropella mi propiedad, yo puedo defenderme si la justicia no puede llegar, siempre y cuando existe una proporcionalidad en el ejercicio de la defensa y el ataque. Después, tenemos que los interdictos, ya dijimos, pueden ser de adquirir la propiedad, de retener la propiedad, puede ser de retener, de recobrar la propiedad y de obra nueva. ¿Cuándo es los requisitos que establece el Código Procesal Civil? Porque el Código Civil no habla de este tema, de los interdictos de adquirir. Podríamos pensar que cuando dice el artículo 1940, cuando dice de que el propietario, el título no da derecho a la posesión, podría ser de que podría arreglarse con el interdicto de adquirir la posesión. Pero las reglas o los requisitos que establece el código son las siguientes. Primero dice que la persona que quiere adquirir la posesión de la cosa por interdicto debe tener el título que le habilite. Pero ¿cuál sería el título? Si yo tengo título de propiedad, no tengo por qué ir a pedir interdicto de adquirir la propiedad. Sería un documento, vamos a suponer, se referiría a esto. Por ejemplo, yo compro un lote y resulta que hay una persona que sigue estando en la propiedad.
que había adquirido con anterioridad, pero yo tengo y no puedo entrar. Entonces la inmobiliaria no me puede, no puede hacer que yo entre. Entonces, por la vía del interdito yo podría tener la, la autorización judicial, la orden judicial para entrar. Entonces yo habilito que estoy comprando y pagando y que no puedo entrar. Entonces me presento al juez y le pido. El segundo requisito es de que las personas que soliciten no deben ser propietarios, ni titulares de derechos reales, ni algo parecido, y que no tengan la posesión, obvio. Entonces el juez va a analizar mi petición. Yo tengo legítimo interés y derecho a poseer, pero no puedo. Entonces, el juez va a pedir informe al registro público si ese inmueble, sobre sus condiciones de dominio, los gravámenes que pesan sobre él, y luego va a estudiar mi petición y me va a dar o no a mi petición, va a dar o no lugar a mi petición para que yo pueda entrar a poseer la cosa, ordenando que se me dé la posesión a la cosa. Pero aquí no hay contraparte. Aquí no se le demanda a nadie. Solamente la persona unilateralmente se presenta ante el juez porque no es que se defiende la posesión. Se va a adquirir la posesión, que no se tiene. Ahora bien, cuando hablamos del interdito de retener la posesión, este es el caso que yo tengo la posesión de la cosa y de repente aparece alguien y me comienza a molestar. Quiere entrar, comienza a cortarme la alambrada, echar la muralla, comienza a crear problemas de que en cualquier momento me va a, ya sea por la violencia o por la clandestinidad o como fuere, me va a desposeer de la cosa. Y el hecho de la turbación, a eso llama la ley turbación, del agente activo, en este caso, de la persona que quiere desposeer, eso es un acto ilícito según la ley. Y eso le autoriza y le faculta al poseedor a plantear la acción, el interdicto, para retener la cosa, para repeler, para hacer cesar esa turbación. Y si prosigue la turbación, entonces dice de que para que sea definitivo. También dice el Código Civil en este tema de que la acción, la acción de retener la posesión, el interdicto de retener la posesión, no procederá, ni la de recobrar, no procederá contra aquellos casos de que el objeto sea sobre un bien mueble, aunque el poseedor sea de buena fe, siempre y cuando la cosa no sea robada o perdida. Ahora, en este procedimiento, ¿qué es lo que hay que probar? En este proceso, hay que probar primero que uno es poseedor. Y segundo, hay que probar de que la perturbación material se debe traducir en hechos materiales. Y entonces, ¿qué es lo que se debe probar en el juicio? ¿Cómo se tramita este juicio? Que es muy importante. ¿Cómo se tramita este juicio? Este es un juicio especial. Así como el desalojo es un juicio especial, pero tiene un procedimiento diferente al del desalojo. También en este juicio debemos partir basamentar nuestra demanda en el artículo 215 del Código Procesal Civil. ¿Y qué dice? Ya dijimos, habla del domicilio real del demandante al demandado, objeto de la demanda, relación de hecho, derecho y petición. Pero acá hay una variación fundamental en la petición. Yo planteo la demanda y le digo al juez que vengo a plantear demanda por interdicto de retener la posesión contra el señor fulano de tal que me está molestando, que me está tratando de desposeerme del inmueble que poseo, legítimamente. Soy poseedor, es la cosa. Conforme a lo que establece el artículo 1933, que yo tengo los autos posesorios, tengo mi casa, tengo pozo, tengo muralla, tengo todo tengo previsto, pago mi ande, tengo conectado la corposana, todo eso perfecto. Pues sin embargo, me quiere desposeer esta persona.
¿Qué hace el juez al presentarse la demanda? Dice la ley que en un plazo no mayor de 3 días, el juez debe dictar una providencia. Pero ¿qué tiene que hacer también el adicionante al presentar la demanda? Debe acompañar ya todas las pruebas, que también eso en el desalojo tiene que ser así, ya habíamos dicho. Debe acompañar las pruebas ya instrumentales que tiene en su poder al presentar la demanda. ¿Y qué hace el juez? Va a fijar una audiencia para que las partes comparezcan ante el juzgado. En esa audiencia, ¿qué va a ocurrir? En forma práctica, como ocurre normalmente, el juez le va a conceder la palabra al autor. Y este se tiene que ratificar en su escrito de demanda de las pruebas que dispone y que acompaña y presenta al juzgado. Y la otra parte se le va a correr traslado y va a contestar la demanda y también tiene que ofrecer ya sus pruebas. La particularidad de este proceso, que se sustancia y termina en una sola audiencia. No es una sola audiencia, en un solo acto, digamos. Porque se considera que la audiencia es un solo acto. En esta audiencia, las partes deben ofrecer, se debe tramitar demanda, contestación, causa a prueba, declaración de testigos, se tiene que absolución de posiciones, prueba de informe, todo lo que sea, todas las pruebas admitidas. Los testigos no pueden ser más de 4, pero tiene que terminar en un solo acto. Eso no quiere decir que la audiencia no pueda suspenderse y que una inspección ocular se haga en otro momento, porque es materialmente imposible hacer en ese día. Se debe labrar el acta de todas las actuaciones y hasta los alegatos se debe hacer en la audiencia. Entonces, una vez terminado el proceso, producido todas las pruebas, entonces el juez va a llamar a auto para sentencia. Y en un plazo no mayor de 15 días, el juez, que corre a partir de 10 días, a partir de la audiencia, deberá dictar sentencia. Esta sentencia, ¿qué va a decir la sentencia? Si acoge la demanda, si hace lugar a la demanda, entonces va a ordenar la suspensión o el cese de la turbación por parte del demandado. Y naturalmente, si hay daños, los daños. Y las costas también le va a imponer a la parte vencida. En caso de que no se demuestre y los hechos alegados en el escrito de demanda y contestación, entonces va a ser rechazada y se va a imponer las costas al perdedor. ¿Qué es lo que se tiene que probar en este tipo de juicio? Se debe probar el mejor derecho. ¿Cuál tiene mejor derecho de posesión? Normalmente, como dice el Código Civil, el juez debe mirar para definir cuál es el mejor poseedor. Se debe determinar cuál es el poseedor más antiguo. Si esto no se puede determinar, entonces naturalmente se tiene que mandar el tema al juicio ordinario debe mandarse a la acción petitoria. Ya no corresponde a esto, porque este es un juicio sumario. Una cosa muy importante, en el desalojo, la posesión no tiene nada que ver. No es materia de discusión. Sin embargo, en los interdictos, lo fundamental es la posesión. Bueno, ahora, cuando hablamos del interdicto de recobrar, ¿qué supone el recobrar la posesión? Se supone que uno tenía la posesión o tenía el causante, del cual uno es heredero. ¿Y contra quién se va a plantear? Contra la persona o las personas que a través de la violencia o la clandestinidad o de la forma que fuere, le desposeyeron o despojaron de la cosa.
y de quienes se aprovecharon de la cosa. Entonces, a esas personas se le demanda. El mismo procedimiento que en el delito de retener se va a hacer aquí, donde se va a estudiar qué es lo que se va a demostrar. La posesión anterior y la desposesión. Y la forma en que fue desposeído. También es importante acá el tiempo dentro del cual se plantea los interdictos. Cuando pasó un año después del hecho, ya no se puede plantear porque ya se extinguió la adhesión. Claramente establece eso en nuestro Código Civil. Ahora, es una cuestión muy importante que quiero decirles, que cuando se plantea la demanda de interdicto para retener la posesión, de repente el demandante ya fue desposeído de la cosa o ya fue despojado de la cosa. ¿Qué puede hacer en ese caso ese demandante que recurrió a la justicia para retener la posesión? Entonces debe ampliar la demanda en cualquier etapa que esté el proceso. Y esa ampliación, y demandar a todas las personas que han intervenido en la deposesión o del despojo. En ese caso, esa ampliación debe ventilarse o sustanciarse en un proceso diferente, en un proceso en cuerda separada. Y las pruebas producidas en ambos procesos, en su oportunidad, van a ser una sola porque el juez debe acumular las piezas más nuevas con las más antiguas y sacar una sola sentencia. Entonces se va a convertir el interdicto de retener en interdicto de recobrar la posesión al ampliarse la demanda. La sentencia en el interdicto de recobrar debe dictarse en las mismas condiciones del interdicto de retener, pero con la diferencia de que si se hace lugar al interdicto, se debe ordenar la restitución de la cosa. La restitución de la cosa al demandante. ¿Y cómo se cumple? Si de repente ya no es el mismo demandado o los mismos demandados los que están en el inmueble, sino están otras personas. La sentencia debe tener efecto contra todos los ocupantes de la propiedad, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a los artículos 623 y 632 del Código Procesal Civil que habíamos hablado ya con anterioridad, que consiste en que se haya inscrito el juicio, el litigio sobre el inmueble objeto de la litis. Ahora bien, ¿cuándo se da el interdicto de obra nueva? ¿En qué consiste? Cuando el poseedor dentro de su inmueble es perturbado por la construcción de una obra, ya sea para destruirla o para modificarla, o para introducir una nueva, naturalmente. Entonces, en ese caso, la persona afectada planteará el interdicto ante el juzgado. ¿Y qué va a solicitar en primer lugar? La suspensión de la obra. ¿Y a quién le va a demandar? Al propietario si conociere, o a la persona que está construyendo. ¿Y qué puede ocurrir cuando al lado del inmueble, de la propiedad de uno, se hace una construcción y comienza a perturbar la posesión? Comienza a gritarse las paredes de la casa. En ese caso, también debe plantearse la suspensión de la obra y, en definitiva, cuál va a ser el resultado final por qué se pide la suspensión de la obra. Esa es una medida cautelar que uno debe acreditar para que el juez dé, de acuerdo a los parámetros, a los requisitos que establece el artículo 693 del Código Procesal Civil. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que el cese definitivo de la obra
o la destrucción o la modificación de su estado anterior a costa de la parte vencida, la parte demandada en su caso. Bueno, esos son los puntos que he querido hoy hablar con ustedes y espero que muy pronto podamos, como les dije, elaboren ustedes sus respectivos escritos de demanda, todas las preguntas que quieran hacer sobre estos temas y en su oportunidad vamos a volver a vernos. Muchas gracias por hoy.